juntas otra vez con este precioso salmo. Bueno, Janeri nos introdujo donde nos quedamos el mes pasado y la verdad es que es un privilegio poder estar estudiando un salmo de confianza este año. Un salmo que muchas abuelas lo han leído, lo han hecho memorizar a sus nietos. Un salmo que charlábamos la vez pasada aún se ha usado por personas aún sin temor de Dios como un amuleto en momentos difíciles. Un salmo muy popular, ¿no? Muy conocido. Y este salmo es un salmo muy popular porque el temor es muy popular. El temor es algo muy común al corazón humano. El temor es algo de lo cual muchas veces charlamos cuando nos juntamos con alguien a compartir. Es algo de lo cual aún a veces bromeamos. El temor que una pequeña cucaracha nos puede causar es vergonzoso, ¿verdad? El temor puede haber arrancado en la niñez. El temor se puede desarrollar después en la adultez. El temor puede ser a alguna situación fuerte que viví en el pasado y que me marcó. O el temor puede ser relacionado a cosas del futuro que pienso que pueden llegar. El futuro puede ser el temor puede ser en base a algo real, una cirugía que tengo programada y estoy temerosa en relación a cómo va a salir. O el temor puede ser en situaciones que no son reales. Alguien no me contestó un mensaje, una llamada y ya mi corazón se empieza a preocupar, empieza a pensar lo peor. Alguien murió cuando no me atendió. No es real, ¿verdad? O hay un dolor fuerte en el cuerpo y ya me imagino que es la enfermedad más grave que escuché hace poco. Ese es el temor. Este salmo nos permite ver la confianza de un hombre que en medio de situaciones donde él podría temer, él más bien confía. Qué precioso que es este salmo. No tenemos el nombre con certeza de su autor. Algunos se lo atribuyen a Moisés porque el Salmo 90, que es el salmo anterior, es de Moisés y la tradición judía como que se lo adjudicaba al anterior que tenía un título, un autor. Pero también vemos varias expresiones de confianza que nos hacen pensar en el salmista del pueblo de Israel, en el rey David, quien estuvo muchas veces en situaciones de batalla, en momentos de mucho peligro, y quien también experimentó esa protección de su Dios. Pero, aunque no sabemos con certeza el autor, sí sabemos que el salmista está atravesando aquí una situación de peligro, una situación que requiere un refugio, un castillo donde esconderse. El mes pasado estudiamos el versículo 1, ¿sí? Y estuvimos estudiando acerca de lo que significa la palabra habitar y morar, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que habla de un lugar de intimidad, algo de cercanía y también algo de permanencia, que es la actitud del salmista que está morando al abrigo del Altísimo? Y hoy vamos a estudiar el versículo número 2, una declaración de confianza muy preciosa. La vamos a leer juntas. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oremos juntas y dejemos este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, Padre bueno, qué precioso es estar, Señor, ante su palabra. Señor, qué exhortación tan grande es para nuestro corazón, pero que lo necesitamos, Señor, para vivir una vida que refleje cuál es al cual servimos, Señor. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios digno de toda nuestra confianza, Señor. Yo le ruego para que cada uno de nuestros corazones, Señor, pueda ser exhortado, animado y pueda responder en obediencia ante todo lo que su palabra nos va a instruir en esta tarde, Señor. Le ruego de su gracia, de su claridad, Señor, para poder exponer este texto que sea de bendición al corazón de mis hermanas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, yo le puse a esta
este estudio como título Una firme convicción de confianza. ¿Y por qué necesitamos tener una firme convicción de confianza? Puse solo 2 puntitos ahí en su apunte. Y el número 1 es, debo desarrollar una firme convicción de confianza porque hay peligros y desafíos por enfrentar. Si somos honestas, la confianza muchas veces no es la virtud que más nos caracteriza. Si somos honestas, hemos luchado con alguna clase de temor en nuestras vidas. El temor puede arrancar a una edad muy pronta. Tal vez para una niña pequeña, su preocupación más grande puede ser la muerte de sus padres. Solo esa idea de que su mamá o su papá pueden morir puede generar en ella un terror. Cuando vamos creciendo, vamos enfrentando otro tipo de temores. Empezamos a conocer lo que es el temor al hombre, el temor al rechazo. Empezamos a temer al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Será que me voy a casar o no? ¿Será que voy a poder tener hijos o no? ¿Será que si ya me casé, mi esposo va a ser fiel o no? ¿Será que si ya tengo hijos, Dios me bendijo con esposo, con hijos, pero también puedo tener temores? ¿Será que mis hijos van a sobrevivir o no? Hay tantos peligros, enfermedades y hay una lista grande de cosas que en nuestros corazones podrían generar temor. El temor, dice el diccionario, que es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Y me gustaron 3 principales causas de temor que encontré. El deseo de controlar, el deseo de complacer a la gente y el deseo de ser perfectas. Muchos de los temores con los cuales nuestro corazón batalla está relacionado en estas 3 áreas. El deseo de controlar la vida, la salud, las circunstancias, el comportamiento de personas a mi alrededor, la economía a mi alrededor, el deseo de complacer a la gente. Claro, cuando mi corazón tiene miedo al rechazo, es tentado a hacer cosas aún pecaminosas para evitar esto que a mí me parece es peligroso, algo que me produce temor. Y el deseo de ser perfectas, poniéndonos un estándar que es impuesto por nosotras en lugar de descansar en la obra que Cristo hizo. En lugar de abrazarnos a su justicia, tememos no llegar a ciertas expectativas propias que hemos levantado. La incredulidad en la bondad, el poder y la sabiduría de nuestro Padre Celestial juegan un papel muy importante en nuestros temores. ¿Sí? Es cuando no estamos confiando en la bondad, en la sabiduría y en el poder de Dios. A partir del versículo 3 encontramos varios peligros con los cuales el salmista se está encontrando. Vemos el lazo del cazador, el terror nocturno, saeta que vuele de día, pestilencia y mortandad. Aquí vemos en el capítulo 91 varios temores en medio de los cuales se desarrolla esta convicción de confianza del salmista. Y él dice, él aconseja a otro. En este capítulo vemos varias voces. Arranca con una voz en el primer y segundo versículo, después empieza a dirigirse a otra persona a partir del versículo 3 hasta el versículo 13, y desde el 14 al 16 vemos la respuesta del Señor. Pero aquel salmista empieza a alentar a otra persona. No sabemos si es una persona o a un grupo de personas, pero él empieza a decirle, Él te librará. Con sus plumas te cubrirá, no temerás, a ti no llegará. Y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, de quién es Dios, de cuál es su carácter, es la verdad que nos va a permitir, así como el salmista alentó a otro, nosotras alentar a otra hermana nuestra, aún a nuestro propio corazón, cuál debe ser nuestra actitud ante las situaciones que parecen peligrosas o que representan un desafío para nuestra vida. Sabemos que las pruebas son comunes al pueblo de Dios. Lo vemos en la Escritura, no nos vamos a sentir sorprendidas cuando estas lleguen.
van a llegar y es por eso que debemos estar preparadas. Ahora yo les hago una pregunta. ¿La desconfianza es pecaminosa? Sí, lo sabemos. Yo estoy quebrantando la ley de Dios cuando no confío. A veces podemos estar tan familiarizadas con el hecho de sentir temor que aún dejamos de tener en cuenta que estamos quebrantando la ley de Dios cuando estamos experimentando desconfianza y cuando estamos preocupadas. En Mateo 6, del 25 al 34, si pueden acompañarme, ya lo hemos estudiado acá en la iglesia. Es un versículo, un pasaje muy claro en cuanto a lo que es el afán y la ansiedad y qué es lo que Dios dice acerca de ello, ¿verdad? Dice el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La orden es clara, no os afanéis. ¿Sí? No dice un poquito, no da una apertura a ciertas excepciones, sino que la orden es clara. Jesús nos ordena no afanarnos. ¿Y por qué Jesús nos ordena no afanarnos? La razón es por quién es nuestro Padre. Nos está hablando del cuidado tan detallista y tan minucioso que tiene nuestro Padre aún de la creación. Si Dios viste las aves con tanto cuidado, con colores tan bellos, si Dios viste las flores de una forma que nos deleitamos en mirarlas, ¿cuánto más cuidado, detalle y atención va a tener en sus hijas? Entonces, esta realidad, esta verdad, cambia la forma en la que nosotros enfrentamos nuestras circunstancias que pueden querer traernos temor. También las animo que podamos considerar el Salmo 78. No lo vamos a leer todo, es un salmo un poco largo, pero las animo después si lo puedan ver en su casa. ¿Sí? La hermana que nos compartía en la parte de la maternidad nos recordaba la verdad de hablar a la siguiente generación las obras poderosas de nuestro Dios. Y realmente es algo que la Escritura lo repite y nos exhorta a hacerlo. ¿Sí? El versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Está hablando de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, cómo Dios obró, cómo proveyó, cómo obró de una manera que era majestuosa al pueblo que estaba ahí viviéndolo. ¿Sí? Pero en el versículo 17 miren lo que dice, es muy triste. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Versículo 21. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Es un capítulo muy claro de cómo, teniendo un Dios tan grande y tan digno de confianza, el pueblo que presenció sus obras, que pasó por seco ahí cuando Dios abrió el mar rojo, él puede desconfiar y preguntarse si Dios podrá cuidarlos, si Dios podrá proveerlos, si Dios sería fiel. Y esto es algo que entristece, indigna el corazón de nuestro Dios. También acompáñenme, por favor, a Hebreos 13. En el capítulo 3, también en relación a lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel, vemos en el versículo 12 que dice así, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuán importante
es para nuestro corazón el estar expuestas a la verdad de la Escritura y a la exhortación de nuestros hermanos, día y noche, constantemente, para que no demos lugar a ninguna pequeña parte de incredulidad que empiece a brotar ahí en nuestro corazón. La falta de confianza tiene su raíz en la incredulidad, que es lo contrario de la fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, lo vemos en Hebreos 11:6. Y hace 2 años que hemos venido estudiando acerca del carácter de nuestro Dios. Estuvimos 1 año estudiando sus atributos que solo le corresponden a Él. Esos atributos como la soberanía, como la infinitud, como la omnisciencia. Y pudimos adorar a Dios viendo cuán grande Él es. El año siguiente estuvimos estudiando los atributos de Dios que Él nos manda a comunicarlos, a reflejarlos. Y también fuimos humilladas viendo su amor, su paciencia, su misericordia, su verdad. Todo lo que hemos ido estudiando acerca de quién es Dios es muy importante al momento de nosotras poner nuestra confianza en Él, porque no estamos confiando plenamente en alguien que no conocemos, sino que estamos confiando en alguien que se ha revelado a nosotras y que nos da tantas y tantas pruebas para que nosotras podamos confiar, podamos tomar la decisión de confiar. Y esto no es solamente en aquellas situaciones que más nos gustan. Mientras estaba estudiando, pensaba en aquellas jovencitas que tal vez en su niñez sufrieron un abuso que las marcó, un abuso que las lastimó, que causó una herida muy grande. ¿Están llamadas ellas que han experimentado situaciones tan difíciles a confiar? Sí, no digo que sea fácil, no digo que no va a haber una lucha en el corazón genuina, real y grande. Pero ¿a quién más puede ir esta jovencita a refugiarse? ¿Dónde más puede encontrar un lugar seguro si no es en Dios y solamente en Él? Aquella mujer que está luchando con un esposo que no conoce a Cristo, que no teme a Dios, que la maltrata, ¿en quién no puede confiar? ¿En quién más va a refugiarse? En Dios. Aún en las situaciones más difíciles que podamos enfrentar, la confianza en cada uno de sus atributos. Él es sabio, Él sabe lo que está pasando. Él es poderoso, Él tiene todo el poder para cambiar esta circunstancia. Ahora la está permitiendo así. Yo no lo entiendo, pero descanso en que Él es sabio. Cada una de esas verdades que hemos ido guardando en nuestro corazón son esa columna sobre la cual se apoya nuestra fe. No es una fe ciega. Es una fe que conoce a un Dios que es digno de confianza. El segundo punto que yo les puse ahí es: debo desarrollar una firme convicción de confianza porque Él es digno de toda confianza. Vimos un poquito en nuestro propio corazón, qué fácil que es temer. Vimos un poquito en las circunstancias, parece que ayudan a que el temor florezca, pero ahora vamos a centrar nuestros ojos en aquel que es digno de toda nuestra confianza. Pensemos en su carácter. El salmista, en lugar de estar temeroso en las circunstancias que está, él dice: diré yo, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Nos muestra su convicción. Él no está pensando así como sí, hay un Dios que está ahí escuchado. No, es una convicción muy fuerte, es suya, es su Dios, es su confianza. Los muchos nombres de Dios en las Escrituras proveen revelación adicional de su carácter. Estudiamos este tiempo los atributos, las perfecciones de Dios. Y ahora en este salmo tenemos la oportunidad de detenernos y estudiar un poquito sus nombres. Y sus nombres también nos dan mucho acerca de su carácter para que nuestro corazón pueda crecer en el conocimiento de Él. En el versículo 1 que estudiamos el mes pasado vimos el Altísimo. Nos muestra su supremacía. Él está por sobre todo. Él ve todo. Es el más grande, más alto. Vemos su autoridad.
vimos el Altísimo. Vimos el Omnipotente, tiene un poder ilimitado en cualquier circunstancia que yo atraviese. Él es capaz de hacer todo. Él puede llevar a cabo cada uno de sus planes. Él no tiene un plan y luego no puede llegar a concretarlo. Él es el omnipotente. Y ahora en el versículo 2 vemos dos nombres más. Tenemos Jehová, el nombre de Dios más común en el Antiguo Testamento. Aparece 6,800 veces. En la zarza ardiente, Dios reveló este nombre como su nombre. ¿Alguna se anima a leerlo? Éxodo 3, del 13 al 15. Gracias. El yo soy. Este significado es Él es, Él será. Este nombre indica que no tiene principio ni tiene fin. Vive en un presente permanente. Este nombre nos habla de que Él no tuvo comienzo y Él nunca cesará. Es completamente independiente, no necesita de nada, de nadie. Todo lo que no es Dios depende totalmente de Dios. Lo repito, todo lo que no es Dios depende totalmente de Dios. Nosotras dependemos totalmente de Él. Todo el universo es como la nada comparado con Dios. Dios es constante. Es la referencia absoluta de la verdad, la bondad y la belleza. El yo soy. Este nombre nos deja ver a un Dios que no cambia aún en situaciones tan cambiantes. Las situaciones del pueblo de Israel cambiaron mucho. Fueron exiliados, regresaron, pecaron, fueron castigados, fueron perdonados. Sus circunstancias cambiaron mucho, pero su Dios nunca cambió. Él es el inmutable. El otro nombre que tenemos en el versículo 2 es Dios. Lo vemos ahí en la última partecita del versículo, mi Dios. Hace referencia a Elohim. Algunos entienden que proviene de una raíz que significa temor y sugiere que la deidad debe temerse, reverenciarse o adorarse. Otros la hacen remontar a una raíz que significa fuerte, lo cual indica que la deidad es de gran poder. Este nombre, Elohim, nos habla del que debe ser temido, aquel que está lleno de majestad. Considerar sus nombres, meditar en lo que implica cada uno de estos nombres, todo lo que nos habla de quién es Dios, nos muestra cuán firme es nuestro Dios en el cual estamos llamadas a poner nuestra confianza. Cantábamos hace un ratito que todo lo demás es arena, una arena que se mueve, que no es estable, en la cual te hundes. Pero en Dios hay firmeza, Él no cambia, Él es una roca, en Él estamos seguras. Y nuestro desafío es a imitar la actitud del salmista. Este salmista que tiene una fe, una convicción de confianza, es una persona que conoce a Dios. El mes pasado estuvimos hablando del que habita, el que está ahí cerquita de Dios, aquel que le llega a la sombra, veíamos, no está distante, está pegadito. Entonces, si yo quiero tener esa misma actitud del salmista, no puedo hacerlo si yo desconozco a Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su obrar, no conozco la escritura, si yo no conozco cuál es el Dios de la Biblia, voy a tener un conocimiento de Dios que yo mismo creé.
y donde mi confianza así va a estar. La actitud del salmista que conoce a Dios, por ejemplo, vemos en el versículo en el versículo 4, en la última partecita, dice: escudo y adarga es su verdad. Para el salmista, ¿es un escudo qué? ¿Las buenas armas que tiene? ¿El buen material de su escudo? No, es la verdad de Dios. Eso es donde Él se protege. Cuando en el versículo 14, 15 y 16 responde Dios al salmista, le dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pienso yo, ¿soy yo una mujer que conoce el nombre de Dios? Gasto tiempo en conocer, no algo así como rapidito que escuché, sino como decía Neri, cada una tomar el desafío de estudiar, tomar la Biblia y decir: yo quiero conocer a mi Dios de forma muy personal. Y si yo lo amo, yo voy a querer conocerle. No va a ser para mí una carga pesada, va a ser lo que mi corazón se inclina a hacer. Yo lo amo, yo lo conozco, yo lo busco. Esa es la actitud del salmista y esa debe ser mi actitud si yo quiero tener esa actitud de confianza. Después de que Él nos muestra cuál es su actitud en relación a Dios, Él hace una declaración. Él dice: esperanza mía. La esperanza nos habla de un refugio, de un lugar seguro, de un lugar donde una persona corre a refugiarse, a esconderse, a guardarse de un enemigo, ¿verdad? Esperanza mía. Vemos esta palabra en Jeremías 17, 17. Ahí dice: no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. ¿Dónde una persona va a refugiarse? Cuando hay un día malo, cuando hay una situación difícil, es ahí donde el corazón corre en busca de un refugio. Lo vemos ahí en Jeremías. También en el Salmo 46, del 1 al 6, nos habla de este mismo refugio. Lo pueden buscar. Salmo 46, del 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. A veces las circunstancias que a nosotras nos causan temor no son montes que tiemblan, no son un monte que traspasa totalmente al mar. Son situaciones tal vez de estar en una guardia, son situaciones de enfrentar ciertos desafíos. Y nuestro corazón teme y nuestro corazón palpita. Pero aquí el salmista dice: no temeremos, aunque la tierra sea removida. Yo escucho estas palabras y mi corazón es muy exhortado a ver cuál es mi actitud de confianza y cuál es la actitud de confianza del salmista. Podemos ver también en el Salmo 61, del 1 al 4, lo leo, dice así: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Nuevamente el salmista está seguro bajo la cubierta de las alas del Dios Todopoderoso. No dice que no pasa situaciones difíciles, dice cuando venga el enemigo, dice cuando mi corazón desmayare. Hay momentos donde el corazón siente desmayar, momentos muy difíciles, cosas que el Señor permite para que nuestra fe sea pulida, donde estamos creciendo, donde estamos siendo formadas, que realmente parece que el corazón desmaya. Pero ¿qué hace el salmista ahí? ¿A quién clama? A Dios. Oye, Dios, mi clamor, y está seguro que Dios le escucha. También podemos ver este sentir del salmista en el Salmo 62, del 5 al 12. No lo voy a leer todo, pero el versículo 5 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa,
porque de Él es mi esperanza. En Él solamente reposa. No digo que no podemos confiar en las personas que están alrededor nuestro. No digo que desconfío de mi esposo, de mi hijo, de mi amiga, de mi hermana, lo que me dijo. No, pero no es en quien reposa mi alma. El salmista dice, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Dónde está mi dependencia, mi seguridad, mi descanso? Es en Dios. Es el lugar seguro para mi corazón. Porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Final del versículo 8 también dice, Dios es nuestro refugio. Final del versículo 10 dice, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Tristemente es muy fácil para nuestro corazón apoyarse donde no se tiene que apoyar. Algún trabajo puede presentarme cierta seguridad económica. Aún una buena salud puede ser ahí donde apoyo mi confianza, pero Dios no quiere que nos apoyemos en nada que no sea solamente Él. Dice el versículo 11 que de Dios es el poder. Dice el versículo 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia. No apoyándose ni aún en nuestra propia justicia, nuestra propia disciplina, esfuerzo, sino en la misericordia de Dios de querer socorrernos sin nosotras merecerlo. El Salmo 78, versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Nuestro corazón es animado con el ejemplo de cada uno de estos salmos, a poner nuestra esperanza completamente en Dios. Un corazón que medita en los hechos poderosos de Dios es un corazón que confía. Y un corazón que confía es un corazón que alaba. El libro de los Salmos está lleno de cánticos de alabanza y de exhortación al otro a que alabe también. ¿Por qué? Porque es un corazón que está meditando en Dios, en su carácter, en su obra, en su creación, en su poder, en su grandeza. ¿Y cómo responde? En gratitud, en alabanza, en confianza. Podríamos leer muchos más, les dejo algunas citas para que lo puedan ver después. Salmo 94, 22, Salmo 42, del 1 al 7, muy precioso también. Dice, no tengo refugio ni hay que cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. El Proverbio 14, 26 también dice, es el que lo leímos también en el tiempito de maternidad. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Pensar en que nuestro temor no es nada más que temor a Dios hace que todos los demás temores que quieran venir a nuestro corazón salgan corriendo. Si mi corazón teme a Dios, no hay lugar para otro temor. No habitan juntos, está el temor a Dios y está luego el temor que es pecaminoso. Y si mi corazón está creciendo en temor a Dios, entonces eso va a dar como un resultado en victoria de todos los otros temores. A través de los salmos podemos ver el testimonio de quienes confiaron en el Señor y cómo les fue. Ellos fueron escuchados, fueron guardados, fueron fortalecidos en el Señor. El Salmo dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esta palabra castillo indica una fortaleza, una estructura defensiva fortificada, una fortaleza o torre militar. Y habla desde un lugar donde estás defendiéndote, donde estás protegido, donde el enemigo viene y tú estás ahí seguro. Y hay muchos salmos que también tienen este mismo sentir. Por ejemplo, el Salmo 31:3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El Salmo 18:2, muy conocido también, dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Nuevamente, toda esta verdad de encontrar en Dios refugio, esperanza, seguridad, firmeza, protección, lo vemos en el salmista. Me gusta pensar en la fortaleza que viene de Dios, siendo nosotras mujeres débiles en todo sentido, puede ser físicamente, puede ser de muchas áreas que tenemos debilidades y que nos cuesta muchas veces aceptarlas, poner nuestra fortaleza en el que tiene todo el poder, el omnipotente del cual hablábamos. Leíamos con los niños la biografía de Sofía Müller y es de mucho ánimo a mi corazón ver una mujer que experimentó la fortaleza que le daba Dios y que era evidente que le daba Dios. En un relato, ella se lastima, los remadores con los que iban no podía ella seguir con ellos, así que ellos la dejan hasta ir a buscar una canoa para ayudarla y ella se queda ahí esperando en medio de la selva. Y ella está lastimada, no puede caminar, no puede buscar comida, tiene hambre. Dice que su estómago le dolía, que se acostaba con un dolor fuerte del hambre que sentía. Y en un momento relata que se acuesta muy adolorida, débil, a punto de desmayar y se despierta fortalecida. Y parece como que te faltó una página, ¿no? Como que alguien le trajo un alimento, como que algo hizo que ella se levantara. No, es el poder de Dios, es ese poder que nos capacita en el momento que más lo necesitamos. Y es muy precioso ver como nos decía Neri, ¿no? Como otras personas han experimentado ese poder de Dios, alienta mucho nuestro propio corazón a poner nuestra confianza cuando más débiles somos en su fortaleza tan grande. El Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. El Salmo 144:2 dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. 144:2. Y él declara: confiaré. Implica tener fe, poner la confianza al punto de la dependencia. El salmista dice: ¿en quién confiaré? Él declara, él está firme que eso es lo que él va a hacer. Él toma una decisión de confianza, de poner su fe completa en él. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocen su nombre. Nuevamente vemos esa parte de la confianza y el apego a ese Dios en quien confiamos, la cercanía a ese Dios en quien podemos confiar. El Salmo 22:5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Nuevamente el salmista tiene el valor de decir estas palabras: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. ¿Puedo yo decir eso cuando pienso en algún desafío que estoy por enfrentar? ¿Puedo yo tener esa convicción? Esas mismas palabras, esa seguridad para expresarme así de Dios, no porque yo sea la fuerte, claro que no, es porque en quien pongo mi confianza es el fuerte, no porque yo sea la de gran habilidad para confiar, sino porque Dios es digno de confianza y Él es quien sostiene mi confianza aún. Salmo 31:14 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. El Salmo 33:21 y 22 dice: por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Pienso aún en el rostro de estas personas que están mostrando su confianza en Dios. Dice:
en Él se alegrará nuestro corazón. Aún el rostro refleja esa confianza o esa desconfianza. Esa confianza en el Señor aún es visible. Salmo 118, 8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Isaías 26, 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta convicción de confianza que experimentó el salmista aquí en el Salmo 91, también la experimentaron otros en la Escritura. Y es precioso ver cómo no fueron personas distintas a nosotras, que no sabían lo que era el temor, sino personas que enfrentaron el temor así como nosotras. Pensemos en Abraham. Lo conocemos como el padre de la fe. Es nuestro ejemplo. Pero él también experimentó el temor. En un momento cuando él está viajando y tiene miedo de que al ver el faraón a su esposa tan hermosa quiera matarlo a él, ¿él qué va a hacer? Va a pecar, va a mentir, va a pedirle a su esposa que diga que es su hermana. ¿Vieron cómo el temor nos lleva a pecar? Si nosotros no descansamos en Dios y Dios no es nuestro mayor temor, el pecado está a la puerta. Va a ser muy fácil pecar de muchas maneras. Mi corazón fue exhortado a ver muchos otros pecados que tenían como raíz algún tipo de temor. Temor al hombre, temor al rechazo y que luego tal vez podía evidenciarse en impaciencia, en ira, pero atrás escondido un temor que no tiene que estar ahí. Pero Dios hizo una obra en Abraham muy preciosa, donde él, a pesar de que en sus momentos tuvo temor, él confió y realmente lo recordamos como un ejemplo a seguir. Estuvo ahí dispuesto a sacrificar a su hijo, dispuesto a levantar el cuchillo, dispuesto a depender en Dios hasta el último segundo. Y aquí vemos una conexión muy, muy cercana entre la confianza y la obediencia. Si yo confío en Dios, ¿qué voy a hacer? Yo voy a obedecerle lo que Él me diga que haga. Si yo no confío, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, cuanto más yo confío, más yo obedezco. Podemos pensar en Sara. Sara también está su nombre en Hebreos 11, en esa lista de personas que son un ejemplo de fe para nosotras. Pero Sara también tuvo momentos de duda, de no confiar en Dios, en sus promesas, sino de querer tener una idea propia o ayudar, una prudencia de ella, le podemos llamar. Y en un momento de desconfianza, ella tomó malas decisiones. Ella le dio a su sierva a su esposo, quiso ayudar un poco, quiso mover las cosas más rápido. Y después, aún cuando vinieron los visitantes y le dijeron que pronto ella iba a ser madre, ¿qué hizo ella? Ella se ríe y no se ríe de gozo, se ríe de incredulidad, se ríe y aún lo niega. Cuando le preguntan que por qué se ha reído, ella dice, no me reí, pero ella está pecando, ella está mintiendo. Bueno, ella dudó, pero después el Señor también hizo una obra en su corazón, donde sí la encontramos ahí en el capítulo 11 de Hebreos, y ella es un ejemplo para todas las mujeres que sigamos su ejemplo de confianza en Dios, de sujeción a su esposo. Podemos pensar en Pedro, un hombre que en un momento le dice al Señor, aunque otros se escandalicen, Señor, yo no me voy a escandalizar. Aunque otros se nieguen, yo jamás. Un hombre que en su momento puso su confianza aún en sí mismo y en lo que él era capaz de hacer. Y sabemos cómo terminó. Él termina negando al Señor, después muy entristecido por lo que había pasado. Pero qué preciosa obra hace Dios en la vida de Pedro, para que después se le escribe una epístola donde nos dice a nosotras, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hubieron momentos de temor, pero Dios no lo dejó ahí. Bueno, esta persona tiene temor, lo rechazo, busco otra más valiente. El Señor que ha empezado una obra en nuestro corazón, Él la va a completar, no la va a dejar a medias. Nos va a ayudar en cada uno de nuestros temores, en cada una de las áreas en las que se ve incredulidad. Él va a seguir trabajando.
puedes tener consuelo en el hecho de que Dios ama llamar a Él al corazón temeroso. Dios ha obrado en muchas vidas antes y Dios sigue obrando hoy. Puede tocar nuestros corazones tal como están, que nosotros sabemos cada una lo más íntimo, en qué áreas hay temor, en qué área hay duda, y transformarlos y fortalecernos y en convertirnos en mujeres de fe, obedientes, con una fe que exhorta aún al de al lado a que confíe en Dios, porque es evidente. Quiero que me acompañen a ver un ejemplo muy lindo de confianza en el Señor. Lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 32, del 1 al 19. Es el ejemplo del rey Ezequías. El rey Ezequías, hijo de Acaz, es rey de Judá, ¿sí? Es un rey que está haciendo lo bueno a los ojos de Jehová. Él quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce. Dice en Segunda de Reyes, esta partecita la tengo de Segunda de Reyes, pero después el pasaje que vamos a ver es en Segunda de Crónicas. Así que yo les leo Segunda de Reyes 18, 5. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Nuevamente lo vemos, él confió en Jehová y ¿qué hizo? Guardó los mandamientos que Moisés prescribió. Y Jehová estaba con él, dice el versículo 7, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Él es un rey que está seguro en Dios, confiado y conquistando a las naciones que tenía que conquistar. Y luego leemos, ahí en Segunda de Crónicas, dice el versículo 1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Vieron? Vemos un rey que está haciendo las cosas bien, está confiando en Dios y está obedeciendo, pero eso no significa que no vino la dificultad. Ahora Judá está sitiada, vino el rey y quiere conquistar, ¿sí? Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib, versículo 2, y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres, y bueno, ahí va a describir cómo quitaron el agua, se preparan, están ahí valientes a enfrentar el desafío que viene. Y también está alentando al pueblo a que confíen en Dios, en que Dios los va a rescatar, en que Dios les va a dar la victoria. Versículo 7 dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después el relato sigue. Y aquí están todos los que quieren conquistarlos hablando mal del nombre de Jehová. Ahí están diciendo, ¿creen que Dios les va a ayudar? No, ¿qué Dios de las otras naciones ha podido salvar a las naciones de mi mano? No, el Dios, ustedes creen que pueden confiar. Ezequías les miente, no confíen en Jehová, no les va a liberar. Pero vemos cómo Dios obró y rescató a ese rey que puso su confianza en él. Lo vemos en el versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Este rey que había blasfemado del nombre de Jehová terminó huyendo, asesinado por sus propios hijos. Pero me gusta ver la confianza que tiene Ezequías en Dios, cómo él pone en él su confianza, cómo él está seguro de que quien pelea sus batallas es Jehová de los ejércitos y cómo Dios bendice esta confianza que él ha puesto en él. ¿Sí? Ante la
decisión de confiar o no, tenemos dos posibilidades. Podemos caminar por fe o caminar por vista. Caminar por vista significa confiar en aquello que puedo tocar, en aquello que puedo mirar, en aquello que me puedo apoyar, en aquello con lo que cuento. Y caminar por vista es confiar en las promesas del Señor que aún tal vez no las voy a ver, en aquello que a veces no voy a entender, pero que yo por fe confío y camino y tengo seguridad. Vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, del apóstol Pablo. En un momento él dice, todos me han desamparado, pero Jehová estuvo conmigo y me fortaleció. Alrededor nuestro las circunstancias pueden parecer desastrosas, parecerían las peores condiciones en las que podríamos mantenernos de pie, pero vemos muchos ejemplos de circunstancias así en las que Dios fortaleció a su pueblo. Por ejemplo, pensamos en José. Fue vendido por sus hermanos, fue llevado esclavo, fue maltratado, pasó varias situaciones. Pero leemos en las Escrituras que Jehová estuvo con José y Jehová le dio fuerzas. También con Pablo, también con Job, en medio del dolor tan abrumador que él vivió, aún con los hirientes mensajes de sus amigos. El Señor estuvo ahí fortaleciéndolo y alentándolo. Debemos aprender a confiar en Dios, aún en aquellas cosas que no entendemos, que tal vez de este lado de la eternidad nunca las entendamos, pero que solo por fe puedo confiar en que Dios las ha permitido con un propósito de bien para mí, donde mi vida permita que su nombre sea glorificado, y eso es lo más importante. Y cuando eso es lo más importante para mí, mi corazón descansa y mi corazón tiene seguridad y firmeza. No importa si en el pasado hemos fallado en mostrar esta confianza. Dios está haciendo una obra en nosotras y ahora tenemos una oportunidad de seguir creciendo en nuestra confianza, en nuestra dependencia. Y si antes mostramos temor, ahora poder mostrar valentía. Hay pasajes muy bellos que nos ayudan en los momentos donde venga tal vez la tentación de temer. Pienso en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, y nos da cuál es la respuesta que sí deberíamos tener. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pienso en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y muchas promesas más que nuestro corazón debe recordar en momentos puntuales donde la tentación a temer puede venir. Yo les puse ahí en su apunte una tablita en la cual la idea es pensar acerca de cómo estoy viendo las circunstancias a mi alrededor y cómo estoy viendo a Dios en esas circunstancias a mi alrededor. Entonces, no lo vamos a leer ahora, pero sí las animo a que después puedan ir viendo en cada uno de esos cuadritos si lo que estoy pensando de Dios es verdadero, si lo que estoy pensando de Dios honra a Dios, si mis pensamientos son santos, son justos, de cuál es el carácter de Dios en ciertas circunstancias que tal vez me producen temor o que me cuestan aceptarlas. Esta parte ahí en las preguntas de reflexión. Sí, yo les voy a leer las preguntas. ¿Cómo tu perspectiva del carácter de Dios afecta tu confianza en Él? Claro, tal vez encuentro muy difícil confiar en Dios porque no conozco mucho el carácter de Dios y ahí tengo un trabajo por hacer. El salmista declara que él confiará en Dios, que no temerá. Así que ahí vamos a ir evaluando nuestros pensamientos y ver cómo estos pueden estar creando temor en lugar de confianza. Después les puse otra tablita en las que podemos poner cuáles son los temores, tal vez con los que más me enfrento día a día. Yo puse ahí 3, puedes poner más, menos, no sé. ¿Y cuál es el consuelo de Dios? ¿Qué verdad deberías traer ante ese temor? Eso que estás pensando, que tal vez no es real o que está teniendo una visión distorsionada de cuál es el carácter de Dios. ¿Cuál debería ser la correcta forma de verlo?
Y también podemos pensar en cómo el ejemplo de otras personas en la Biblia que batallaron con el temor, pero que pudieron dar pasos de fe, alienta mi propio corazón para que yo hoy pueda dar los pasos de fe que Dios me pide a mí, ¿sí? Les dejé también ahí como una tareita el pensar en algún momento de dolor o de temor que viviste y si este momento fue una oportunidad para desconfiar de Dios y creer mentiras del enemigo, o si fue un momento para ir a Dios y refugiarme en Él. Si lograste hacerlo, anótalo como algo que fortalezca tu fe. Si tú fallaste, creíste mentiras, anótalo para ver qué deberías haber pensado, cómo podrías pensar cuando venga otra situación parecida y que mi confianza pueda irse desarrollando. Ahí les puse para meditar en buscar una historia de la Biblia que es de estímulo para ti en tu fe. Vimos la del rey Ezequías, pero hay muchas, hay Daniel, hay un José, hay muchas historias de las cuales podemos aprender mucho a confiar, anotarla. También te pedía pensar en 3 razones por las que alabas a Dios y su carácter. Este tiempo de estudio nos permite crecer, pero hay mucho para meditar y evaluar en nuestro corazón en qué áreas no estoy alabando a Dios, no estoy siendo agradecida, y poder volcar un pensamiento que es incorrecto a un pensamiento bien dirigido al Señor. También podemos pensar en 3 verdades que recordarás a tu alma cuando venga la tormenta. Si hay situaciones en las cuales suelo temer, ¿cómo voy a prepararme para enfrentarlas la próxima vez que pasen? ¿Qué pasos de fe voy a dar para luchar contra estos temores y no ser vencida, sino poder salir victoriosa, poder decir como el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré? Oramos juntas. Amado Padre, Señor, estamos humilladas, Señor, ante nuestro corazón que es tan débil, Señor, ante un Dios tan grande, tan digno de confianza, una roca tan firme en la cual, Señor, no hay razón para temer, para dudar. Pero aún así, Señor, hemos fallado muchas veces, Señor. Y hay situaciones en las cuales muchas veces damos lugar al temor, Padre. Le pedimos perdón, Señor, y le rogamos que podamos crecer en nuestra confianza, Señor, que podamos ver su gracia en nuestra vida, confiar en su soberanía, Señor, confiar en sus planes, en su poder, en las cosas que entendemos y en las que no. Descansar en todas las circunstancias que están alrededor nuestro, Señor, y que tal vez nos preocupan. Puede ser, Señor, la salvación de nuestros hijos, de algún familiar, Señor, el futuro, la salud, la economía, Señor, decisiones, carrera, trabajo. Tantas, Señor, decisiones que pueden estar ocupando un lugar de preocupación en nuestra mente, Señor. Tal vez aún, Señor, fracasos anteriores que hemos tenido, que han sembrado más bien dudas en el corazón y que nos están estorbando a crecer en nuestra confianza, Señor. Yo le ruego, Señor, que su palabra haga una obra en nuestro corazón tan grande, donde pueda dar claridad, Señor, de cuál es su carácter, Señor, de dónde nuestra seguridad está puesta, Señor, y que podamos realmente enfrentar, Señor, cada desafío que usted permita, porque sabemos que van a llegar, Señor, desafíos, pruebas, tribulaciones, pero que los podamos enfrentar, Señor, sabiendo quién es nuestro Dios, cuál es su amor, cuál es su bondad, cómo su gracia nos sostendrá, cómo no nos abandonará, Señor. Si usted decide rescatarnos, será para que su nombre sea glorificado. Si hay momentos, pruebas que usted permite que estén ahí, que no sean retiradas, usted nos dará la gracia para sobrellevarlas hasta el final.
Señor, denos la confianza que pueda ser, Señor, aún de aliento a nuestra iglesia, a nuestras hermanas, donde juntas podamos alentarnos, donde juntas podamos tener una certeza de confianza y donde alentemos en esa misma convicción a nuestras hermanas a poner enteramente, Señor, nuestra confianza solamente en usted. Gracias, Señor, le damos por su palabra, que ella es viva y eficaz y que ella trae tanto consuelo y claridad a nuestra mente. En Cristo Jesús oramos. Amén.